Señor. El Señor está en medio de ti. Poderoso es. Callará de amor y te salvará. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Seguimos con ese mismo gozo, ese mismo deseo. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 1. Vamos a leer del verso 11 al 14. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Pongamos de pie en respeto a la palabra de Dios. Dice: la palabra del Señor vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Verso número 12. Y dice: y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra del Señor por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. El último versículo que vamos a leer, el 14, dice: y me dijo el Señor: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. El Señor nos hable en esta hora por medio de su palabra. Así es que, Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío. Una vez más, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Háblanos, Señor. Estamos sedientos. Estamos hambrientos, Señor, de ti. De tu palabra hermosa. De esa palabra, oh, poderosa, Señor. Esa palabra que transforma, que cambia, con la unción de tu Espíritu Santo, con el cual inspiraste estos textos sagrados. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema que puede sentarse, el tema que lleva esta predicación es: ¿qué ves tú? Y nos damos cuenta en la Escritura que 2 veces el Señor le habla a Jeremías a través de visión, y luego el Señor le dice a Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? Ahora, este llamamiento de Jeremías es un llamamiento al oficio profético. Acordémonos que vamos a estar hablando de cómo Dios llama a aquellos que quiere usar, y Dios pone una visión en lo que Dios quiere hacer, pero no la visión nuestra. Porque cuando Dios le llama, le dice, en otras palabras, si leemos todo el texto, dice: te conocí, le dice. Cuando él empieza a hablar a Jeremías en los primeros versículos, le dice: yo te conocí. Y note que esto, lo que le quiere decir el Señor en otras palabras es: te apruebo como mi instrumento escogido. Cuando Dios llama, según le decía, Él tiene siempre un plan, un propósito. Dios nunca va a trabajar con el plan que tiene uno mismo, sino con el plan que Él tiene. Ahora, a Moisés le hizo un llamado en Éxodo 33:12. Pero antes de leer ahí, quiero que leamos en Éxodo capítulo 3. Porque cuando se le presenta a Moisés y le dice, oiga bien, no lo vamos a leer ahorita, pero quiero que note que si usted lee Éxodo capítulo 3, el Señor le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he conocido sus angustias, por eso he descendido, le dice, a salvarlos de la opresión, porque este pueblo está oprimido. Moisés creía que Dios iba a hacer algo diferente conforme a lo que Moisés pensaba. Pero no se da cuenta que más adelante le dice: por eso te he escogido a ti, para que vayas donde Faraón. Moisés en ese momento le dice: Señor, pero ¿yo quién soy? Moisés enfrentaba miedo, incapacidad. Aún dice él que no es bueno, no tiene buena elocuencia para hablar. Pero el Señor le dice: no digas eso,
porque yo pondré mi palabra en tu boca y tú irás y harás lo que yo te diga. Pero cuando se le presenta en Éxodo 33, después del pecado que cometieron del becerro de oro de la idolatría, que el Señor le dice a él que ya no va a andar más con ellos, y Moisés hace esa petición, el Señor le dice en Éxodo 33, 12, oiga bien, porque llega el momento en que lo va a enviar. Pero hay algo que me llama la atención dentro del llamado a estos hombres que hace el Señor, que siempre ponen una objeción, siempre hay un impedimento, pero el Señor siempre les dice que va a estar con ellos. Y no se refiere solo a la presencia de ellos, sino también a darles esa seguridad, a darles, oiga bien, esa capacitación. Por eso le decía que en Éxodo 33, 12 le dice a Moisés, mira, yo te he conocido por tu nombre. ¿Qué le estaba queriendo decir? O sea, te he reconocido como mío y te he escogido y te he llamado para ejecutar mi voluntad. O sea, le dice, te conozco individualmente. Y te conozco más estrechamente que a los otros israelitas. El profeta Isaías, en el capítulo 44 y el verso número 1, habla de Jacob, habla de Israel y dice lo siguiente, note bien lo que dice. Isaías 44, 1, le dice el Señor cuando le hace el llamado. Porque es importante. Empieza con una palabra que le dice, ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien escogí. Y note usted que le dice, aunque has pecado, aunque has hecho lo malo delante de mí, aunque has cometido idolatría, y lo llama con un título afectivo. Leemos el verso 2 y le dice, así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú le dice, Jesurún, a quien yo escogí. Esa palabra Jesurún es un diminutivo dado a Israel, que viene de la palabra hebrea Hashar, que significa justo, perfecto. A pesar de lo que has hecho, del pecado que has cometido. Oiga, le habla de una manera afectiva que la misericordia de Dios, la bondad de Dios, lo ha escogido para la voluntad que Él quiere ejecutar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, una vez más, manda un mensaje profético acerca de la venida del Espíritu Santo. Mire lo que le trae. Le está diciendo, tú has cometido idolatría, has pecado. Pero note lo que dice el verso 3 y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo contigo. Yo voy a derramar aguas sobre el sequedal, sobre lo seco voy a derramar agua y ríos sobre la tierra árida, seca, que está realmente hasta quebrada de seca. Pero ¿sabes qué? Ríos. Y esta profecía, porque este es un mensaje profético, muchos lo interpretan ahora que porque se han derramado ríos donde no pasaban, está cumpliéndose esta escritura y dicen ellos, wow, ya se está cumpliendo lo que dijo el Señor a través del profeta. Pero lo que está hablando aquí es, dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, que Él se va a manifestar. Es un mensaje profético. Se va a manifestar a Israel. Se va a dar a conocer delante de ellos. Y no solamente eso, les va a traer el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que es como ríos de agua viva. Y les está diciendo acerca del celo de la idolatría contra ellos. Cuando llama a Jeremías, él antes de nacer le dice, yo ya te había santificado.
Y note usted cuando volvemos otra vez a Jeremías 1, nos damos cuenta de que él le dice, o sea, yo te he desde antes que te hubieses formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, ya te había santificado, o sea, ya lo había separado. Y esa palabra es importante, porque cuando el Señor Jesucristo nos llama a nosotros, no solamente nos hace un llamado y dice la Escritura misma, que ya éramos destinados, o sea, ya desde antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido llamados. Pero cuando habla de la palabra santificado, o sea que Dios lo había separado al profeta, y una separación del uso común para un uso especial. Y eso es lo que Dios tiene para la iglesia hoy en día. La iglesia tiene que ver que ha sido separada, ha sido santificada, no para un uso común, sino para un uso especial. Y el uso especial, el cual tiene la iglesia, es predicar este evangelio y no quitarle realmente con adornos humanos el poder efectivo que tiene el evangelio. No podemos diluir esta palabra solo por agradar a las personas. No comprometamos el evangelio por agradar a las personas. El evangelio no es una moda que tiene que adaptarse al mundo. El evangelio es algo, Jesucristo cuando lo inspiró en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo Espíritu Santo, la palabra misma dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El evangelio no es una moda que pasa. El evangelio ha sido predicado y tiene que seguirse predicando hasta que Él venga. Mis palabras no pasarán. Y Él dijo que ni una jota, que era la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una tilde, de ahí todo iba a pasar. El cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra dijo, no pasará. No podemos comprometer el evangelio. No podemos diluir el evangelio. No estamos para agradar a la gente. El apóstol Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, lo primero que le dijeron fue, dejen de predicar en ese nombre. Dejen de predicar en ese nombre. Y ellos dijeron, no podemos. No podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Estaban dispuestos a todo. El apóstol Pablo en Gálatas le dice a la iglesia, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Pero ellos sabían el compromiso que tenían de predicar este evangelio. Había un llamado especial. Había un llamado no para un uso común, sino para un uso especial de parte de Dios. Aleluya. Y miren, en el verso 7 de Jeremías 1, así como Moisés le dice, no tengo esa facilidad de hablar. Yo no he escuchado eso, que las personas le dicen, evangelicemos, hagamos la voluntad de Dios. Y muchos callan. Y le voy a decir algo. Yo escuché una vez una predicación de un varón de Dios, donde dice que cuando el silencio se convierte en pecado, el no testificar de las maravillas del evangelio de Jesucristo. Hay muchos que se equivocan contarle su vida a las otras personas para traerlos a la casa de Dios. Y usted puede contar su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero más que eso, necesitamos darles las buenas nuevas. Decirle al mundo que vive en pecado, que vive en oscuridad, que vive prisionero bajo las garras del enemigo, pero que hay una esperanza, de que hay una solución, que es Cristo Jesús y el evangelio completo. Oiga bien, el evangelio completo. No podemos darle nada a medias, tiene que ser completo. Tiene que haber un compromiso con el Señor. Y muchos dicen, no, que yo no puedo, no tengo esa facilidad de palabra. No, es que no me escuchan. No, que se me hace difícil. No, que... Y el Señor le dice, mire como le dijo a Moisés,
¿Acaso no soy yo el que hago la boca del hombre? ¿Acaso no soy yo el que pongo palabras en tu boca? Si el Espíritu Santo está en nosotros, es el Espíritu Santo, dice Efesios 3:17, por el poder del Espíritu Santo que nos hace a nosotros, oiga bien, por el poder de Él, no por el mío. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Jeremías, en el versículo 7, él se llama a sí mismo, leyendo el 6, déjalo ahí, pero el 6 dice, no mire que yo soy un niño. En otras versiones dice, yo soy un joven. Los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos la edad de Jeremías, cuando tuvo estas visiones que Dios lo llamó, era entre 20 y 25 años. Y él se llama a sí mismo, soy un niño. No tengo la capacidad, no tengo la madurez. La verdad que tengo miedo porque Dios se lo dice más adelante. Él aquí está diciendo, no, yo soy un niño. No tengo esa capacidad, no tengo esa madurez. Siento que no puedo. Todavía no es tiempo. Y él se llama a sí mismo. Jeremías se resiste a aceptar el llamado divino. Y Dios le dice en el verso 7, y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Quizás no tengo la madurez, la experiencia, porque él pensaba que el trabajo lo iba a hacer él. Él no se daba cuenta que él iba a ser nada más un instrumento funcional en las manos de Dios. Y ese es el problema. Que muchas veces cuando creemos que tenemos esta responsabilidad de servirle al Señor, la gente nos puede decir que estamos locos. La gente nos va a tildar. Oiga, si el Señor Jesucristo lo dijo, cuando iba con la cruz cargando en ese lugar hacia el Gólgota, las mujeres de Jerusalén lloraban. Lloraban cuando veían al Señor, y el Señor Jesucristo les dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por sus hijos, que si del árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer del caído? Y de pronto no digan, aquí hay 2, 3 locos que nadie les hace caso, o pobrecitos que no vienen a la iglesia, están solos. No, no estamos solos. Oh, ¿sabe una cosa? Solos están allá afuera, pero aquí estamos realmente porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios y tenemos sus promesas y sabemos que el día que el Señor venga, el mundo se va a llevar una sorpresa, pero la iglesia va a ser levantada en ese arrebatamiento. Amén, gloria a Dios. Oh, reíd ahora, porque después llorarán. Gloria a Dios. Dios pone su palabra en boca del profeta Jeremías para capacitarlo, para vencer su temor y poder hablar. Mira lo que dice el verso 8. Y el verso 8 le dice, no temas. Dios sabía que tenía miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te congela, el miedo no permite que enfrentes las situaciones. Y es algo, el miedo y el desánimo, que atacan a muchos hijos de Dios. Pero cuando pasa eso es porque ha habido un descuido en el altar de oración. Descuidarnos del altar de oración es sumamente peligroso para el Hijo de Dios. Porque la carne es sutil. La carne no se da cuenta cuando empieza a tomar el control. Y ese es uno de los termómetros que debemos de ver. Cuando usted empieza a ver el desánimo, que usted empieza a faltar a la casa de Dios, que usted empieza allá. Usted me puede decir que puede orar. Usted me puede decir que puede ayunar y que es un gran lector de las Escrituras. Pero ¿a dónde es que se ven los frutos? Cuando usted ve que faltan a la casa de Dios, los ve desanimados, los ve con excusas, hay problemas, hay cosas, hay que regresar al altar de oración.
Y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Note lo que el Señor le da a Jeremías. Le da autoridad. Más adelante, en el verso siguiente, creo que el 9, le da una autoridad sobre reinos y naciones. Porque en el 9 le dice que el Señor extendió su mano, tocó mi boca. O sea, puso las palabras de Dios en Jeremías. Y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y mira el verso 10. Dice, mira que te he puesto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando dice, en este día. Yo escuché un pensamiento que me gustó muchísimo. Y lo voy a poner como paréntesis aquí. Abro paréntesis. Y dice que el Señor es un Dios de hoy, en un presente eterno. Y resulta que el Señor, cuando estaba crucificado, habían dos ladrones. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Oiga bien, eran ladrones. Y usted sabe quién es el ladrón hoy en día que ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Tenemos un ladrón y ese es Satanás. Habían dos ladrones. El uno le dice al Señor, bueno, ¿y no eras tú el que andabas salvando gente? ¿No eras tú el que andaba ahí haciendo milagros? ¿Qué pasó? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este ladrón estaba recordando al Señor su pasado. Y así pasa. Es una de las estrategias del enemigo. El enemigo te recuerda siempre el pasado para quererte desanimar o que te apartes de lo que realmente te has comprometido con el Señor. Y el otro que estaba al otro lado le dice, ¿en verdad tú no has entendido? Este nada ha hecho, pero tú y yo sí merecemos este castigo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este le estaba hablando del futuro. Y hay personas que creen que van a vivir aquí 2,000, 3,000, 4,000 años, que todo lo quieren dejar para después. Ay, voy a orar después, voy a ayunar después, voy a la iglesia después, todo para después. ¿Quién nos garantiza que el día de mañana vamos a estar vivos? Y el Señor da una respuesta y le dice, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque Dios es un Dios de hoy, en un presente eterno. Mire lo que le dice, mira que te he puesto en este día, no mañana, sobre naciones y sobre reinos. Y aquí hay 6 cosas que va a hacer el Señor. O sea, que lo puso como supervisor para vigilar. Y le dijo para arrancar y para destruir. Vayan buscando Mateo 15:13. Para arruinar y para derribar. Para edificar y para plantar. Aquí hay 4 sinónimos de destrucción. Y hay 2 de edificación. O sea que el mensaje de Jeremías iba a ser predominante de advertencia, de juicio que iba a venir. Y esta palabra me llamó la atención, arrancar, porque son 4 advertencias de juicio y al final 2 de edificación. Y la palabra arrancar en Mateo 15:13, el Señor habla y dice de esta manera. Pero respondió él, el Señor Jesús, y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oiga, la única manera que nosotros no vamos a ser desarraigados es que seamos plantas genuinas, plantadas por el Señor. Y esto se refiere a la doctrina. Por eso tenemos que ser celosos con la doctrina.
Porque el Señor en Isaías también 61 habla acerca, dice que quiere que seamos árboles de justicia para el Señor. En el jardín del Edén, Adán nunca le ayudó a plantar una planta o un árbol o algo, no. Lea lo que dice en el huerto del Edén. Dice, y el Señor plantó un huerto al oriente en el Edén. Fue Dios quien lo plantó. El hombre no plantó nada ahí. Fue Dios que lo plantó. Y es Dios mismo el que ahora en el Espíritu, espiritualmente a la iglesia, quiere plantarla como realmente su plantío. No necesita que el hombre le ayude. Por eso es que es importante que hablemos de esta visión. No la mía, sino la visión de Él. Y esa es la que debemos de trabajar. Porque Jeremías, Moisés, Jacob, cuando Dios les da esta tarea, pensaban de que ellos eran los que iban a llevar a cabo, pero no. Ellos nada más tenían que ponerse como instrumentos escogidos de parte de Dios para ejecutar esa voluntad de Él. Y es lo mismo con la iglesia hoy en día. Había una misión que extirpar y era el pecado y la corrupción de ese pueblo. En las 4 cosas que habla de juicio. Pero en las 2 que habla de edificación, estaba hablando de esa nueva alianza y de la venida del Salvador, del Mesías. Venía juicio, pero también venía restauración. Mire, para cuando el Señor habla de hacer las cosas, nos muestra que no hay tiempo que perder o pensarlo. No podemos ponerle tiempo al Señor, sí, el otro mes o el otro domingo, por seguro. Mentiras. Mentiras. Alguien decía, si el diablo te promete, no te cumple. Si el hombre te promete, quizás te cumpla. Pero si Dios te promete, tenlo por seguro que sí cumple. Y Jeremías en ese momento recibe una visión que le va a hacer, oiga bien, ver el tiempo en que va a comenzar el plan divino. En el verso Jeremías 1, volvamos a Jeremías 1:11. ¿Por qué? El Señor le va a dar esta visión a Jeremías. Y le dice, en ese momento, cuando le hace el llamado, la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías le responde, veo, no le dijo un almendro, veo una vara de almendro. ¿Por qué veo solo una vara de almendro y no un almendro? Almendro, la palabra en hebreo es la palabra shaker. Y apresurarse también es la palabra shoker. Shaker y shoker. Y este es un juego de palabras que trae a la memoria por su sonido, que quiere decir mejor me cuido. Y pongamos atención. Porque en Jeremías, capítulo 31 y el verso 28, vamos a verlo. Jeremías 31, 28. El Señor, ¿por qué hace este juego de palabras entre la palabra almendro y la palabra apresurarse? Y en Jeremías 31, 28 dice, y así como tuve cuidado, oiga bien, tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. ¿Se acuerdan que le dije? Mire, hasta para eso, dice el Señor que tuvo cuidado de ellos cuando les trajo el juicio. Así mismo le dice, voy a tener cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Volvamos a Jeremías 1:11. O sea que el Señor habla de un cuidado. Y esta visión del almendro. ¿Por qué la vara de almendro? Y aquí quiero que pongamos atención. El almendro
es el primer árbol en florecer en primavera. O sea que una vez termina el invierno y comienza la primavera, el primer árbol en florecer en enero en Israel es el almendro. Y en marzo está dando ya sus frutos. Entonces, la primera palabra almendro o shaker significa, esa palabra almendro significa shaker, el despertador, por su temprana forma de empezar a florecer y dar frutos una vez termina el invierno. Y note usted que esto es un símbolo de que Dios no va a tardar en ejecutar sus propósitos divinos. Lo va a hacer pronto. Esta visión le va a ejecutar pronto. Jeremías tiene que darse cuenta. ¿Qué ves tú? Una vara de almendro. Pues lo que significa es que yo voy a tener mucho cuidado de que esto se va a llevar a cabo pronto. Y mire, en Amós 8:2, no lo busque, pero dice que Amós recibió una visión también y que vio una canastilla de frutas de verano, ya en canastilla. O sea, la palabra hebrea es kayitz, que quiere decir que el fin de Israel ha llegado, que no lo va a tolerar más. O sea, que lo que dice el profeta, le dice al profeta Jeremías es: estoy alerta, Jeremías, de que mi palabra se cumpla pronto. Y el nombre de esa planta representa ese recordatorio de que Dios estaba atento, observando, oiga bien, el cumplimiento de su palabra. Entonces ya estaba clara esa visión. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que no nos aprovechemos. Hay una escritura que dice, no la tengo en este momento, que no nos aprovechemos ni nos burlemos de la longanimidad de Dios, o sea, de su bondad. Porque hay gente que cree que porque la palabra dice que Dios dice que dice la palabra, hay que ser explícito. La palabra no dice que Dios la tiene por tardanza. Dice, algunos la tienen por tardanza. No Dios. Y cuando vemos el texto aquí de la primera visión que le da Jeremías del almendro, nos damos cuenta de que Dios, aún en este tiempo, sigue teniendo mucho cuidado de lo que Él ha dicho. ¿No se ha fijado usted que cuando usted lo van a llamar a una corte o a un juez y usted va a ser testigo de algo que usted vio ocularmente, y hay más testigos que han recogido y los van a pasar a uno por uno para que dé versión de lo que vieron? De pronto no van a hablar lo mismo en cuanto a lo que sucedió, pero sí va a ser el mismo hecho, pero en versión diferente, pero van a hablar del mismo hecho. Pero una de las cosas que vamos a tener cuidado es de que cada palabra que digamos en una corte, vamos a tener mucho cuidado de lo que vamos a decir, porque eso va a quedar grabado. Y eso es una evidencia para el juicio que se va a llevar a cabo. Muchas veces tenemos cuidado de hablar con otras personas que no conocemos, o siempre tenemos cuidado de lo que decimos. Pues esta palabra, almendro, es la palabra, oiga bien, despertador, pero quiere decir de que el Señor va a llevar temprano o tarde su juicio al tiempo que Él lo va a llevar, pero que no se le va a olvidar. Él va a tener cuidado de lo que dijo, porque se va a cumplir. Yo no sé si usted cree que el Señor dijo que Él va a venir por su iglesia. Y Él tiene cuidado de lo que ha dicho, y le guste o no le guste, crea o no crea, se va a cumplir. Él dijo que va a venir. Hay promesas en la palabra de Dios, hay mandamientos que cumplir, y Él tiene cuidado de lo que ha dejado escrito. Tan cuidadoso es de lo que Él ha dicho, que cuando usted lee en Lucas capítulo 12, capítulo 44 al 48,
dice que es la misma palabra que Él ya habló, la que nos va a juzgar en el día postrero. Y cuando usted ve Apocalipsis 20:11, dice que lo primero que Él abre son los libros. Porque vamos a ser juzgados, dice, por lo que está escrito en los libros. Hasta ahí tiene cuidado el Señor de lo que ya dijo. Él no cambia. Él es inmutable. Su palabra es firme. Acuérdate lo que le dije, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así como la dejó escrita, así sigue activando su poder a través de ella, transformando. Pero así se va a cumplir lo que Él ha dicho al tiempo que Él ha dicho. En la segunda visión que le pregunta nuevamente, en el verso número 12, le dice a Jeremías 1:12. 1:12. Me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y en el verso número 13, le dice por segunda vez, vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. O sea, esta olla estaba hirviendo, estaba con fuego y estaba viendo hacia el norte. Y otra vez le pregunta, ¿qué ves tú? Y la olla hirviendo que vemos nosotros aquí, hermanos, está hablando en los siguientes versículos de un juicio y castigo divinos. Dios estaba indignado contra Judá. Y por su maldad, por su apostasía, por su idolatría. Dios lo que le estaba diciendo en estas dos visiones, lo que vas a decir, lo vas a decir sin temor. Y va a ver usted por qué. Te estoy enviando que lo que yo voy a decir, lo que yo voy a ordenarte, lo voy a ejecutar pronto. Y lo que traigo pronto sobre Israel, sobre Judá, es castigo y juicio por su pecado. Usted predica de eso ahora del pecado y todos se quiebran. No, ya me voy de la iglesia porque a mí me estaban tirando, a mí me estaban diciendo. No, que todos se ofenden, pero es que ese es el mensaje. Usted quiere ver una iglesia llena, predíqueles de prosperidad. Predíqueles un evangelio diluido. Yo ya no estoy para eso. Yo creo que ya con los años que estoy cumpliendo cada vez, ya no estoy para estar jugando a ser cristiano. Y no es que me quiera quedar solo, pero si me toca, gloria a Dios. Pero la voluntad de Dios es que esto se llene al tope. Y que si nos tenemos que mover de aquí porque ya no cabe la gente, nos movemos también. Allá tenemos un lugar para 350 personas. Pero lo que se va a predicar, como le digo a Jeremías, le dio la orden, le dijo, así como te di, así llevarás el mensaje. Y tenemos que predicarle a este mundo que está en pecado. Y que si no se arrepienten, viene un juicio de Dios. Y ese juicio de Dios nadie va a escapar. La única forma de escapar de ese juicio de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo y el mensaje de salvación y el arrepentimiento. Ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, siendo lleno de la promesa del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, para escapar de lo que viene el día de la ira del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mire, le dice esto a Jeremías, pero en el verso 17 le da una orden con una advertencia. Como diciendo, si no les hablas como yo te digo, voy a hacer que tú tiembles delante de ellos, que tengas miedo. Oiga, tú pues, le dice, ciñe tus lomos. Los lomos, ceñirse era amarrarse bien con el cincho, con las cuerdas que ellos usaban. Cíñete como hombre, levántate y háblales todo cuando te mande.
porque no era la palabra de Jeremías, es que Dios ya había puesto la palabra en Jeremías. Y aquí no es lo que yo quiera decir de Jesucristo, porque Él ya dejó escrito, y no solo en mi boca, sino que el mensaje tiene que estar en el corazón para predicar lo que está escrito. Entonces le dice, no temas delante de ellos. Y el enemigo va a querer desanimarte. El enemigo va a querer ponerte temor. No tenga miedo, le dice, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Para que no haga que tú, oiga bien, no iba a ser el enemigo que le iba a poner miedo, sino que yo te voy a poner que les tengas miedo a ellos. Así de serio estaba la cosa. Ah, pero es que ese es el Antiguo Testamento. Pues noticias, iglesia. Ellos tenían oiga bien, todavía no tenían la revelación que usted y yo tenemos del nombre de Jesús, del Dios verdadero. Todavía no conocían el nombre. Todavía el Evangelio no había sido revelado. Ahora tenemos el Evangelio. Es mucho más compromiso el que tenemos hoy en día. Por eso dice la palabra que el que se le da más, se le va a pedir más. Y la iglesia ha recibido doble de la mano del Señor, dice Isaías 40. Porque doble han recibido de la mano del Señor. Hemos recibido doble. Israel, cuando sus profetas hablaban, todavía no tenían esa claridad que tenemos nosotros del Evangelio. A pesar que ellos no quisieron recibir este Evangelio, pero doble hemos recibido de la mano del Señor. Ahora la pregunta, y con esto quiero ir terminando. Faltan todavía como 3 páginas. Pero la pregunta personal que Dios nos hace a usted y a mí y a los que están, vamos a escuchar este mensaje, es el siguiente. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Así como le dijo a Jeremías 2 veces. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Tiene usted la visión de Dios para su vida? ¿Tiene usted esa visión? No la suya, sino la de Dios en su vida. ¿Qué ve usted? ¿Qué veo yo? Dios nos ha dado como iglesia una visión. Proverbio 28:19. Hay 2 partes muy importantes. Quiero que lo pongamos para poderlo ver. Proverbios 29:18. Si usted tiene su Biblia también en casa, sería bueno. Mire lo que dice Proverbios 29:18. ¿Por qué? Porque usa la palabra extraviarse o perecer, que es lo mismo. Dice sin profecía. En otras versiones dice sin visión. Sin visión. Y no la visión suya, no la visión mía, personal, no. Es la visión de Él para el propósito, para lo que Él quiere hacer con nosotros en la ciudad donde estamos o aquí en esta ciudad. Por eso dice sin visión el pueblo. Y aquí dice se desenfrena. Porque la misma palabra que usa allá en Éxodo 32:25, cuando habla del becerro de oro, de la idolatría, que el pueblo dice que se desenfrenó, porque no quisieron esperar en el Señor el pacto y la promesa que tenía para ellos. No quisieron, se cansaron del Señor. Oh, este Moisés que nos trajo aquí, ya hace días que no baja de esa montaña. ¿Quién sabe qué le ha pasado? Necesitamos un líder. Necesitamos hacer nuestra voluntad. Somos libres. ¿Acaso no nos han sacado de la esclavitud? Ahora somos libres. Hagamos lo que queramos. Y esa misma palabra desenfreno la está usando el libro de Proverbios, porque dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Pero dice después, más el que guarda la ley es bendecido o bienaventurado. Y note usted,
son aquellos que siguen su propio camino. Quieren vivir la vida sin restricciones. A mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Yo soy libre de pensar, porque ese es el nuevo modalismo. Libre de pensamiento. Quiero vivir mente abierta, dice el hermano. No me tienen que decir nada. Dígame de bendiciones, dígame de prosperidad, dígame de amor. Esas cosas sí las recibo, pero no me hable de pecado. Porque a sus ojos todo mundo es salvo. Y no. La misma palabra dice que el corazón, dice, oiga bien, es perverso, que es inclinado a la maldad. No queremos seguir las directrices de Dios. Y eso fue lo que ha pasado. Tenemos ejemplos en la palabra misma. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:19, es la última escritura que vamos a ver. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 19. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, por eso necesitamos buscar en oración, en ayuno. Señor, dame la visión que tú tienes para mi vida. Tú le diste a estos hombres que escogiste para un propósito especial que tú tenías con ellos. Haz un propósito especial en mí. Dame la visión tuya para mí, para esta ciudad. Todo el mundo hablamos que Dios tiene un propósito para cada quien. Una visión, pero no la buscamos cuál es. No buscamos cuál es esa visión o ese propósito que Dios tiene para nosotros. Estos hombres la buscaron, dice. Buscaron el propósito de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice, oiga bien, tenemos también la palabra profética más segura. Oiga bien, antes, a través del Antiguo Testamento, por los profetas conocíamos de ella por la fe. Pero cuando se cumplió y se manifestó la seguridad, oiga bien, la manifestación, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, dice la misma palabra, más segura, que quiere decir que ahora tenemos doble seguridad. Es doblemente segura. ¿Por qué? Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. O sea que en pocas palabras, como antorchas o lámpara, declarando esta verdad, porque nos está dando directriz a nuestras vidas y a otros hasta que Él vuelva. Tenemos que estar atentos. La única forma que no podemos estar atentos es descuidos. ¿Qué nos está descuidando de no estar atento a la palabra misma? A la palabra profética más segura, a la doblemente asegurada, confirmada por el cumplimiento de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Él venga por nosotros. Si no está esperando, todavía no le ha amanecido. Porque dice que hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si no le ha amanecido, si se ha descuidado, si ha desatendido sus compromisos con el Señor, es mejor que empecemos a buscar. ¿Qué ves tú? Si usted me hiciera la pregunta a mí, yo le diría que lo que veo es un mundo que no tiene visión de Dios. Un mundo que está muriendo en su maldad y su pecado. Un mundo que está desenfrenado, viviendo a su propia voluntad.
Veo un mundo en oscuridad bajo una visión. Y es la visión y la directriz de las tinieblas. Ponga la música, por favor. ¿Qué es lo que ves tú? Veo un mundo que está entretenido, donde les están dando falsas esperanzas de un mundo mejor, feliz y próspero. Un mundo que le está diciendo a usted de que todo esto va para mejor. Yo decía, y siempre lo digo, que cuando termina un año y comienza otro, a veces no es un deseo, sino un formalismo que le decimos a la gente o le enviamos saludos. Que el 2026 te traiga prosperidad, salud y bendición. Un año lleno. Y qué bueno que sean deseos. Deseos. Pero démonos cuenta y veamos realidades. Que cada año se está poniendo peor. Porque lastimosamente los que dirigen estas naciones no tienen visión de Dios. Y acabamos de leer que dice que el pueblo sin visión perece. Se está muriendo esta humanidad. Y note usted que hay ataques inminentes contra las iglesias, contra cristianos. Hay una persecución, pero no como la del siglo I, es una persecución diferente. Y esa falsa esperanza de que el año que viene va a ser mejor que este. No sé en qué forma, pero yo veo que cada año todo se está complicando y se está cumpliendo lo que el Señor dijo que iba a pasar. Todo se está cumpliendo. Todo se está preparando. ¿Sabe que eso es lo que yo veo? Un mundo de falsa esperanza, de falsa felicidad, donde quien tiene el control, que es la política, la ciencia y la religión, nos están queriendo dar una visión diferente. Llega un gobernante, llega otro y las cosas van peor. La ciencia va avanzando rápidamente, enseñándole ahora a las nuevas generaciones a lo que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Nuestros hijos ya no quieren usar su propia inteligencia. No le quieren pedir inteligencia a nuestro Señor Jesucristo, que da la inteligencia y la sabiduría y el conocimiento. No. Ahora quieren una inteligencia artificial. Algo engañoso. Eso es lo que está dándole la ciencia. La ciencia está tratando de cubrir todas las necesidades de la carne. El que se quiere embellecer y verse joven se inyecta, se quitan, se ponen. Y al final, aunque se quiten y se pongan, todo va para los gusanos. ¿Para qué embellecerse tanto si al final son los gusanos los que se van a dar gusto? La ciencia quiere cubrir todas las áreas de la carne, de la vanidad del ser humano. Y la religión. Hay mucha religiosidad. Donde hay muchos tipos de doctrinas, de iglesias, de ideas. Hay mucho conocimiento hoy en día, pero no hay unción. No hay Espíritu Santo en las iglesias. Lo que hay es elocuencia, convencimiento. Pero el único que convence de verdad es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando yo oigo a estos ancianos que van quedando pocos y yo veo una pregunta, ¿qué va a pasar cuando estos ancianos ya no estén? No tenían el conocimiento ni las herramientas que tenemos hoy en día para estudiar la palabra.
las exégesis, las homiléticas y todo lo que termine en esos términos. Pero había unción, había milagros, habían prodigios, habían maravillas. Me estoy echando la piel. Oh, necesitamos, Mamá, vamos. Señor, nos abra los ojos espirituales. ¿Qué ves tú? Y sabe que yo veo ahora que cuando le hizo esa pregunta a Jeremías y vio la vara de almendro, y yo todavía sigo viendo esa vara de almendro, dice: Señor, todo lo que usted ya dijo pronto se está cumpliendo. Nada va a dejar de cumplirse. Toma votos. Todo se va a cumplir. ¿Y sabe qué es lo que viene después del cumplimiento? En este momento estamos viendo nosotros que el Señor está restaurando, está salvando, está sanando. Pero viene un día que se le llama el día de la ira del Señor, donde vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Viene el juicio del trono blanco. Yo le hago el llamado en esta hora, que abramos los ojos y nos demos cuenta que lo que está pasando alrededor nuestro es grave, es grave. Yo pienso mucho en mis hijos y le digo yo: ¿qué clase de mundo les está tocando, les va a tocar? Pero a la vez siento una esperanza, una seguridad cuando digo: si yo los encamino por este camino, no solo de palabras, sino con el ejemplo, yo sé que ellos van a tener esa esperanza y Dios los va a guardar en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar entonces.